bienvenidos una vez más a Impuestos en FA. Y bueno, pues como en veces anteriores vamos a seguir platicando de algunos temas que son bastante interesantes y hoy no es la excepción. Porque, pues bueno, sé que estamos todos un poco apurados y conociendo lo que va a venir en el próximo año y de alguna manera un tanto estancado porque no hay reformas, pero lo importante desafortunadamente es lo que no se pavonea tanto o lo que no se ve. Y en este caso vamos a platicar de la informalidad y todo lo que implica la afiliación o incorporación voluntaria, como ustedes le quieran llamar. De alguna manera ambos son problemas que van de la mano y que no lo vemos, pero desafortunadamente se resiente bastante en el día a día. Y bueno, ¿quién mejor para platicarlo que nuestro invitado? Antes de decirles su nombre, les platico que él nos ha favorecido con una obra que tenemos aquí en Burgo Editores, Las crisis no superadas de la seguridad social. Y bueno, él es todo un experto en este tema. La verdad es que siempre que hay novedades, él siempre está muy atento, muy inquieto. Y ojalá hubiera más personas que tuvieran esa iniciativa, porque se requiere ahondar todavía más en estos temas, que es algo que no muy comúnmente vemos en el día a día. Es el doctor Carlos Matute. Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, tocayo, gracias por la invitación, gracias a Impuestos en FA por este espacio que me abren para platicar contigo y con tu público, que cada día crece más. Es un público muy conocedor y además interesado en estos temas. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar? Dime, conclusión, ¿qué quieres que platiquemos? Claro que sí. Bueno, pues primero que nada comentarles a la gente que este libro, la verdad, es muy interesante porque si alguien tuviese de alguna manera dudas, porque luego salen las reformas como las que escuchamos, ¿no? Y que todo el mundo sabe que hay algunos cambios. Actualmente se habla de una referencia de lo que es la incorporación voluntaria o la afiliación voluntaria. Pero aquí lo que llama la atención es que si no se sabe el pasado, si no se sabe el contexto, difícilmente se entiende el presente. Y pues hoy en día lo que vamos a platicar hoy es la famosa informalidad y todo esto, ¿no? Que es la afiliación voluntaria. Platícanos. Bueno, primero empecemos con informalidad. Ok. ¿Qué es la informalidad, no? Entonces diremos que dos tipos de informalidades relacionadas con la cuestión laboral. La primera es la no inscripción en el seguro social para efectos de ahorrarse el pago de las cuotas obrero-patronales en la existencia de relaciones laborales que aunque no sean formales porque no hay un contrato de por medio, la relación laboral sí existe y por lo tanto la obligación de pago también existe. Entonces vamos a llamarle la primera informalidad, que en realidad estamos hablando de una evasión. Así es. La segunda informalidad vamos a plantearla como aquella que implica dar de alta a un trabajador pues a un salario inferior al que efectivamente percibe. Entonces aquí podemos estar hablando de una segunda informalidad de las ilegales, las que son incluso perseguidas por el fisco cuando no pagan el impuesto a la nómina o el impuesto al ISR, o por el Seguro Social cuando no se pagan las cuotas obrero-patronales. Y hay otra informalidad tolerada, distinta a la que se maneja en otros países como Europa, inclusive Latinoamérica, Sudamérica, en el que ciertas actividades que no tienen una relación laboral formal o nítida, por decirlo de alguna manera, que tampoco pagan cuotas obrero-patronales porque pues están fuera de la regulación de la ley del Seguro Social. Entonces llamemos a que hay una informalidad ilegal y una informalidad legal. Dividámoslas en esos dos puntos. Los que no son sujetos. Los que no son sujetos y los que son sujetos al régimen del Seguro Social. Okay. Los que son sujetos, pues, como tú sabes, hay una serie de prácticas que evitan o que buscan eludir el pago de la contribución. Y una de ellas, el outsourcing o la subcontratación, que se hizo una reforma este sexenio, pero desde mi punto de vista limitado, en el sentido que contribuyó a una mayor concentración de las personas en las empresas madre, pero no solucionó realmente el problema, que era evitar
todo el montón, la gran cantidad de personas que están alrededor de las grandes empresas que contribuyen con trabajo freelance a las mismas y que cobran de otra manera que no es el salario. El típico cobrar por honorarios. Okay. Y tampoco solucionó en su totalidad la práctica de la subdeclaración. Sí, pero bueno, está enfocado a ello y hay cifras que el gobierno dice que son muy alentadoras, pero yo creo que no son tan alentadoras porque solamente atendió a este pequeño espacio y en un espectro menor al que se hubiera querido. Y la informalidad tolerada, esa viene desde el año del 73, en la ley del 73, donde como una estrategia para aumentar la afiliación y por lo tanto la protección de las personas en la seguridad social, se decidió establecer lo que se llamaba la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Y esto es muy importante comentarlo, porque entonces lo que es voluntario realmente es decir que quieres pagar. Pero una vez que tú decides que quieres pagar, pues ya no se quede en ti pagar o no pagar, sino que ya se convierte en una obligación que incluso puede ser una obligación de índole fiscal. Ojo, de poco control, pero no deja de ser una obligación de índole fiscal, con todas las consecuencias que esto implica. ¿Y cómo inició? Para nuestros amigos que hablan del teletrabajo como algo novedoso en la pandemia, no, pues el teletrabajo, si no mal recuerdo, tal vez tú tengas el dato con mayor precisión, se crea por los años también 70, en el que se quiere incorporar a la formalidad y a la protección primero del derecho laboral y después la seguridad social, especialmente a las costureras que se llevaban el trabajo a casa y entonces en casa maquilaban la tela o los botones o las suelas o lo que tú quieras, en el caso de los zapateros que les daban las grandes empresas y entonces les pagaban por prenda o les pagaban a destajo y entonces se empezó a regular el trabajo a distancia. Entonces ya como una relación laboral que debe estar sujeta a todas las conclusiones. Y tenías que hacer un registro tú como empresario de todas las personas con las que tenías este tipo de relación. Porque se habían identificado en aquella época, no sé, 100,000, 200,000, 300,000 personas que vivían de esa actividad, porque no existían los grandes galerones que hay ahorita para este tipo de maquila. Y la verdad es pues, que de los 300,000 trabajadores que existían, si se registraron 20,000, fueron muchos. Fueron muchos. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque la capacidad de control que tenía el fisco y el Seguro Social sobre este tipo de actividad era nulo o muy escaso, y los beneficios que obtenía el trabajador también eran muy escasos, en el sentido de que la extensión de los servicios médicos del IMSS en los años 70 no eran suficientes para incorporar a esa dimensión de personas en 2-3 meses, como se planteó, como sigue sucediendo. ¿No? Ese es más o menos el punto. Entonces, ante esta imposibilidad, ante la realidad que era difícil incorporarlos, entonces se pretendió, cambiando el concepto de trabajador, y esto es muy interesante, a uno más amplio, darle cabida a todos aquellos trabajadores no sujetos a una relación laboral que pudieran acudir a los beneficios del Seguro Social, diciendo ellos que les interesaba afiliarse. Okay. Y ha sido la afiliación voluntaria. Y me explico cómo se amplía el concepto. Trabajador en términos formales es aquel que tiene una relación subordinada
a otra persona y que por esa prestación del servicio que da se le paga un salario, un estipendio. Esa sería la forma tradicional, el tipo clásico. Pero a partir de un concepto más amplio en el que se dice que el trabajador es aquella persona que vive de su esfuerzo porque no tiene un capital que le produzca una suficiente renta para poder dejar de esforzarse. Entonces, se agrega una serie de categorías a la afiliación voluntaria. Okay. Y entonces, ¿qué categoría se agrega? Pues la empresa familiar. Ya empiezan la que nunca estuvo hasta hace pocos años, la trabajadora doméstica, el que tiene una pequeña parcela, el trabajador por su cuenta, distintas categorías de personas que son trabajadoras porque viven de su esfuerzo, pero que no hay una relación formal clara. De tipo subordinada, ¿no? Que es lo más común. Pues sí la es subordinada, pero por ejemplo, la relación que hay en industria familiar, en el que el padre dirige la empresa, puede que ahí no haya una relación formal tan evidente, aunque sí la es. Okay. Vamos, que un padre le dé instrucciones a un hijo y que su hijo sea su trabajador, no deja de tener los dos elementos, claro, patrón y padre. Okay. Pero en la idiosincrasia, en la cultura, pues no se aprecia como una relación laboral. Fíjate, esto que comentas es muy, muy interesante, partiendo desde los tipos de la informalidad. Nada más antes de comentarlo, vamos a ir a nuestro primer corte, pues para que todos empiecen un poco a relajar y regresamos. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí.
Muy bien, pues estamos de regreso y te comentaba que esto realmente me recuerda, es muy interesante porque se está haciendo cíclico, es decir, esta historia que nos platicas que se da en los 70s no dista mucho de lo que pasó ahora en el REPSE. O sea, se crean nuevas, hay más y no hay. A ver, dices, van a decir nuestros amigos, bueno, y estos están como viejitos dada, pensando en el pasado, si como a mí me interesara, ¿no? Dice, a mí lo que me interesa es cómo obtengo la protección. Ahorita, yo soy una persona que tiene una industria familiar, ¿y cómo le hago para incorporarme al Seguro Social? No, esa sería la pregunta de a mí déjeme de sus historias dada. Entonces, explíqueme cómo me incorporo, no me incorporo. Pero fíjate que aquí es muy interesante, antes de lo que vas a platicar, si tenemos al 100% de universos que están en seguridad social, considerando todos estos que tú platicas que no entran en el concepto meramente tradicional o formal, no es el 100%, entonces, si estamos hablando de que es una mitad, entonces de los trabajadores, es decir, la verdadera fuente de empleo no es la fuerza que está cotizando. Ah, no, por supuesto que no. Y entonces ahí por eso el tema de la informalidad. O sea, nuestros amigos dirán, bueno, ¿y por qué hay que platicarlo? Bueno, hay que platicarlo porque del 100% del PEA, entonces tú dirías, bueno, pues en México el 60 y tantos % de los trabajadores del PEA, la población económicamente activa, pues cotiza, ¿no? Y está en la formalidad, ¿no? Como sucede en Honduras, claro, en Salvador, en Colombia, en Argentina. Y cuando ves las cifras mexicanas, estás hablando del 30 y tantos %. Y entonces cuando escuchas que el 33% de los trabajadores del PEA están inscritos en la seguridad social y el otro 66% no lo está. Cuando escuchas las declaraciones de esta semana, de la semana pasada, que llegamos a lo máximo de la cotización del IMSS y salen a bailar de gusto en las mañaneras y avientan confeti, pues estás llegando al 36% y estás en el 35%. Es decir, que bueno, qué bueno, un punto, pero sigue estando, ya estás, ojo, en niveles de África. Así es. O sea, nos comparamos con Mozambique en la formalidad en el trabajo. A ese grado. Y ustedes lo pueden ver. O sea, no estoy mintiendo. Ustedes salen a la calle en la noche y van a encontrar un montón de senadurías en zaguanes de casas. Sí, son trabajadores que no están incorporados a la seguridad social. O puestos ambulantes, los que cuidan taqueros, cuidan coches, los que los lavan, los que están, sí, bastante. Y luego agrégale el típico propinero. Oiga, ¿cuál es el propinero? El que cobra un salario mínimo y lo demás lo obtiene de propinas. En los casos de restaurantes, hoteles. Bares, hoteles, y, gasolineras y un prolongado, etcétera. Entonces, en informalidad tenemos la que ya dijimos que es la ilegal, pero también tenemos nuestra informalidad tolerada, ¿no? Claro. Tolerada, porque además todo el mundo lo sabemos, ¿eh? Y no hay, oye, es que es oculta. No, ¿cuál oculta? ¿No? Todavía me tocó escuchar a un delegado del Seguro Social que él, todo el comercio ambulante alrededor de su delegación, pagaba cuota del Seguro Social. Le dije, ay Dios, por favor, o sea, hasta el Cruz Azul sabría que no. Hasta cualquier persona sabe que no es cierto. Claro. ¿Por qué no es cierto? Ojo, porque el taquero que está en la calle le cuesta 30% menos que al taquero que está en un comercio establecido. Claro. Y eso suponiendo que el del comercio establecido está dado de alta. Y no entra, paga sus impuestos. Y no entra en ese de ilegalidad. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es un elemento, la seguridad social es un elemento que impacta mucho a la competitividad. Es una sangría, así es que... No, bueno, es un costo muy alto. Entonces, quien ve que el otro no lo está pagando, intenta hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces sale fuera de mercado. Entonces, me explico. El gobierno, el Estado mexicano, decidió
en la ley del 73 dejar esos 30% de personas fuera de la Seguridad Social y le llamó incorporación voluntaria, con la idea de que los beneficios de la Seguridad Social pues iban a permear. Y entonces la gente iba a decir, ah, mira, sí me conviene. Iban a ir corriendo a pagar sus cuotas. Pero entonces la pregunta es, oye, ¿y deben de pagar todas las cuotas del trabajador normal? ¿Deben de pagar riesgos de trabajo? ¿Deben de pagar guarderías? No, tienen un derecho a la pensión. Vamos, ¿qué esquema de aseguramiento le vas a dar a esta incorporación voluntaria? ¿El esquema completo como si fuera un trabajador o lo tienes que hacer parcializado? Okay. Entonces empezaste a parcializarlo dependiendo de pues del tipo de circunstancia del trabajador y esquemas de que te permitían cotizar correctamente. Evidentemente, esta idea de hacerlo mensual o bimestralmente para ellos no era, tenía que ser en forma anual y por adelantado, y eso desincentivó la afiliación. ¿Por qué? Porque el Seguro Social no iba a prestar servicios y después desfinanciarse. Y entonces tenías que conseguir un aval, por ejemplo, de tu asociación de taxistas, en el que diera el aval por todos los taxistas para poderlos incorporar en forma voluntaria. Y esto en otros países como Francia, Europa o Latinoamérica, no. Cualquier trabajador independiente, sin tener relación laboral, tenía la obligación de registrarse. Okay. O sea, si hay esa obligación, por eso la formalidad va al 60%. Ya. O sea, no es que no exista el taxista en Europa. Vamos, lo que pasa es que se aborda en forma diferente, okay, y se le obliga a inscribirse. En México no. Decimos que lo hiciéramos de esta manera. ¿No? Sin presionar a nadie. No, sin presionar y ahí va. Y evidentemente, pues no hemos pasado del 35-36%. Se nos va mal 33%. Si le va muy bien este gobierno de la 4T, nos llevará al 38%, ya diciendo, uy, los máximos niveles, porque tampoco ha hecho nada, claro, por cambiarlo. Es lo que platicas. ¿De qué platicamos? ¿Son de reformas? Sí, claro, o sea, mantenerlo todo igual, no todo es igual. Sinónimo de progreso. Exactamente. Ni de estabilidad. Tienes que pelear porque no se te vaya a ir a menos. Ah, bueno, entonces viene otro elemento adicional que fomenta la informalidad, ¿no? Bueno, ¿y para qué me inscribo? ¿Para pagar una pensión? Pues si la pensión me la da el gobierno con las no contributivas. Así es. ¿Cuál incentivo hay para contribuir a una reserva para mi pensión? Bueno, antes de eso yo creo que el pensamiento era, si me sale muy caro pagar todo el año y etcétera, lo que implique, de pagarlo allá a esperarme a que me llegue el momento de la necesidad. Bueno, además la falta de previsión. No, a ver, la falta de previsión es fundamental. Pero hasta ahí dijéramos que el riesgo era propio del que lo decidía. Pero hoy en día, con esas pensiones no contributivas, no importa porque si no es por este camino, es por este otro, y siempre está la bolita de ese lado, el gasto público lo va a pagar y yo duermo más tranquilo. No, bueno, pero espérate, esa es la solución del avestruz. Porque, a ver, no lo hagamos, pero en 88 nos dimos cuenta que tener una cantidad de personas de 2 o 3 millones de pesos con un ingreso precario, porque no tuvieron la previsión de generar reservas para pagar una pensión, o porque no generamos el suficiente ahorro, nos puso a muchas personas en la calle con un gran conflicto social en el 88. O sea, no es tan fácil decir, ay, pues ya no te pago nada porque no tuviste cuidado de ahorrar. Porque estamos hablando de millones de personas. O sea, no es tan fácil decir, ay, pues me desentiendo. Sí, no es cualquier cosa. Y te aplico la fábula de la cigarra, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, que te la pasas cantando en la primavera, ya que en el invierno yo la hormiguita sí trabajé y no te comparto de lo mío. Es falso. No sucede así. Porque al final no somos las hormiguitas que no le compartamos a la cigarra, sino los que sí ahorramos, los que sí cotizamos, al final, de alguna manera, acabamos transfiriéndole a estas cigarras, ojo, que no hicieron nada para ahorrar y ayudarnos a todos a financiar la vejez.
Y esto lo genera profundas injusticias y el reclamo y la justificación. Y digo, nos lleva a más gasto público tarde o temprano. Pero la pregunta es... Y definitivamente el gasto público todos lo pagamos, pero vamos a ir rápidamente a una segunda pausa porque esto viene a un punto muy interesante. Regresamos rápido para que no se me distraigan. El tiempo pasa sin piedad, inconsolable en soledad, incontrolable es mi ansiedad. Me siento y veo los días pasar. Los inviernos congelan mi calma, los veranos que queman mi alma. Mi cruel martirio no ha de cesar. Siento tu presencia, percibo tu aroma, pero no te puedo ver. Invoco recuerdos, persigo fantasmas. Soñar es soñar para volverte a ver. Tú eres el último sueño y no lo puedo evitar. Herida que aún no sana, mi misión no me aliviana. Disfruté cada segundo a tu lado, cada suspiro y cada mirada y cada te amo. Tú eres el último sueño y no me quiero despertar. Tú dijiste alguna vez, vas muy rápido, es imposible alcanzarte, estoy impávido, es imposible recordarte, tu aroma que desfallece, imagen se desvanece, es imposible alcanzarte. Solo deseo que me alcance la muerte para volverte a ver. Tú eres el último sueño y no lo puedo evitar. Herida que aún no sana, mi misión no me aliviana. Disfruté cada segundo a tu lado, cada suspiro y cada mirada y cada te amo. Tú eres el último sueño y no me quiero despertar. El tiempo pasa sin piedad y no me quiero despertar. Quiero perderme en tu mirada, ese mar eterno en que me siento en calma. Tú fuiste el último sueño y no me quiero despertar. Y
no despertar. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos de complemento de carta aporte 3.0. No se lo pueden perder porque revisaremos todos los cambios que tiene este complemento que especulamos entrará en vigor de manera obligatoria a partir del 2024. Vienen datos de COFEPRIS, viene un nuevo identificador y separa la representación impresa del CFDI del de la carta aporte. ¿Quieren saber más? No se lo pierdan, nos esperamos en su casa IMEFI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. En la recta final del ejercicio, en la recta final del año, todos los contadores estamos ocupados y preocupados por elaborar nuestro cierre fiscal. Es el momento en el cual debemos de tomar decisiones para corregir el camino si es que tenemos esa intención en cuanto a ingresos, en cuanto a deducciones, en cuanto a nuestros papeles de trabajo, los cuales debemos de elaborar para poder llenar nuestra declaración anual. Así que si es de su interés estos temas, los invitamos a que se inscriban en el curso de cierre fiscal de las personas morales, aquí por IMEFI TV. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a un curso que es padrísimo. Se llama Manejo de Prospectos en el Mundo Digital para un Despacho. Déjenme decirles que está fantástico. Yo les recomiendo muchísimo que se inscriban hoy mismo. Aquí están los datos y que, por cierto, una área que ha crecido demasiado es mercadotecnia, ventas y publicidad en la cuestión de inteligencia artificial. Así que, por supuesto, vamos a hablar también cómo está afectando esta inteligencia artificial en el mundo del manejo de los prospectos. Los espero pronto. Inscríbanse hoy. Esto decíamos, ya que estamos de vuelta, decíamos que no es tan sencillo como que lo escucho y es algo que le pasa a alguien más o lo estoy viendo en cifras oficiales. A todos nos pega como el FOBAPROA. No, a ver, esto a todos nos pega. O sea, decir que no pasa nada, pues es hacerte fan de las mañaneras. No, pues está re bien. Está re bien. ¿Y qué está pasando? Pues nada. Y entonces, a ver, supongamos, vamos a poner el más reciente, que nos llenó el corazón de ternura a todos, ¿no? Esta película de la trabajadora doméstica Roma, que eso provocó que todos los buenos de buenos corazón saliéramos a la calle. Y hay que decir, hay que pasar del régimen voluntario al régimen obligatorio a las trabajadoras domésticas, que son 2 millones de personas. Y entonces, cuando ves eso, dices, a ver, tranquilos. O sea, las vas a pagar de que paguen 80, 70, a que paguen 100. Y les vas a cobrar guarderías que nunca les vas a dar. Les vas a cobrar riesgos de trabajo que nunca les vas a dar. Y así pretendes que las vas a beneficiar. Hombre, como que esto no funciona. Y además, suponer que todo el trabajo doméstico es el que está sucediendo en una casa de clase media acomodada, ese es tu modelo de trabajadora doméstica, estás totalmente equivocado. Hay muchos cuidados familiares que no tienen que ver con esta idea de este modelo que sale en Roma, una familia de clase media acomodada y una señora que viene de un pueblo rural a apoyar a una casa. Sí, eso se da,
pero eso implica 5%. No, y el contexto de la película es en los años que existe el modelo. Se sigue reproduciendo actualmente, ¿eh? No, pero ese es el 5%, el 3%. Y las clases altas, pues le dan de alta en su empresa para hacerla deducible del pago de impuestos. Sí, claro. Y a ver, demuéstrale que no está trabajando en la empresa. Y al final del día está asegurada. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que les importaba a ellos tenerla asegurada? A la que supuestamente quieres obligar a que inscriba a la trabajadora doméstica de esta clase media acomodada o empresarios, ellos la tienen dada de alta en sus empresas, claro, para hacerla deducible. Bueno, pues por ahí no iba, ¿eh? Y también el trabajo, y ahí también está otro sector muy desprotegido, el trabajador de la construcción. Sí, claro. Sí, muy desprotegido. Que cuando sabes quién lo construyó, lo metes en una bolsa grandota que sirve para todos, menos para los trabajadores de la construcción. Sí, claro. ¿No? Entonces, oiga, fui a ver a una senadora ahora muy importante y le dije, oiga, esto no va así. Es que tú vienes a defender a los patrones. No, mire, a ver, yo le apuesto ahorita, que de las 2 millones de personas que estén registradas, si llegan a 50,000 en 5 años, ¿qué quiere apostar? No han llegado a 40,000. Porque ¿qué vas a llegar a embargar a una casa porque no dé de alta a la trabajadora doméstica? ¿Qué le vas a embargar? ¿De veras tienes que pagarles los trabajos? ¿Guarderías? ¿Les vas a dar guarderías si estás teniendo el 4%? ¿Les vas a cobrar un servicio que no les vas a dar? ¿Es justo? Mejor vamos a generar esquemas de afiliación voluntaria que implique esquemas de protección que implique una mayor extensión de los servicios a estos 30% de la población, de la población económicamente activa, que no tiene nada más que llegarle al gasto público al final de su vida. ¿Y cómo le hacemos para que ahorremos por ellos y no nos vayamos con el gasto corriente? Que esa es la parte del libro. Las crisis no superadas de la seguridad social. Llevamos 30 años pues, como el avestruz, escondiendo la cabeza. ¿Y qué provocó ese libro? El gran engaño a las juventudes mexicanas de este gobierno, que con la reforma que hizo en 2020 les solucionaba el problema de la seguridad social, lo cual es totalmente falso. Les aumentó las cargas de pensionarias a la juventud. Es decir, claro, las condenó a pagar pensiones durante los próximos 50 años y desestabilizó el sistema de reservas que teníamos en cuentas individuales. En eso es la reforma. Y a la parte que nos interesa, ¿cómo protejo este 30% de la población que está en cuenta en la informalidad? No le dio ninguna solución más que la ilusión de que va a haber gasto público para pagarle sus pensiones en 20 años, lo cual es una mentira actuarial. Claro. O sea, le están dando un papel, nada más. Un cheque sin fondos. Un cheque sin fondos. Y entonces cuando me dicen es que la gran reforma para los jóvenes, ni para los jóvenes, ni para este 30% que se tiene que incorporar. Y luego cuando ven los costos, la incorporación al seguro social en el seguro de enfermedades y maternidad te sale igual de cara que un seguro de gastos médicos mayores a una familia de 30 años. Entonces cuando dices, a ver, ¿por dónde me voy? Y no queremos hacer una suerte de, o no se quiso hacer una suerte de coordinación, conciliación entre fondos privados y públicos, claro, para poder dar más atención y evitar las dobles protecciones. Sí, claro. ¿Me explico? Muchos de los que están en la formalidad tenemos 3 o 4 protecciones. Los que están en la informalidad no tienen ninguna, más que el gasto directo al médico o gastos médicos mayores. Sí, del momento, pero no hay una verdadera. Y los gastos médicos mayores les salen más baratos que el aseguramiento en el IMSS.
Y fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, cuando empieza a ver uno de esas cosas, dice, ¿qué pasa? Y entonces, ¿quién le entra el esquema de afiliación voluntaria? Y cuando te lo igualan al otro esquema, con todo, y me dices, oiga, ¿voy a pagar guarderías? Sí. ¿Y para cuándo va a tocar guarderías? Bueno, tenemos un 15-20% de atención, de atención de la población, nos falta un 80%, pero seguramente en el 2100 tendremos guarderías para todos. Claro. Oiga, ¿y otros esquemas no asegurados? No, eso los suspendo porque son perversos. Oiga, y las guarderías que había, las guarderías que hicimos participativas de menor costo, no, esas no, esas las suspendo y les quito el apoyo. Y entonces a la clase trabajadora, a esta clase de empleados no informales, pues los dejo sin nada. Sí, claro. Y de esto, pues no se habla. Sí, no, se le da, como dicen, es como el baile tapatío, se le da vuelta al sombrero, no se recoge nunca. La verdad es que es un tema bastante complejo y yo creo que abordarlo con precisión, desde luego, nos llevaría muchísimo tiempo, pero yo creo que en este libro la gente que tenga la inquietud lo va a poder encontrar. Las crisis no superadas de la seguridad social, que es tanto en la forma física, este formato que lo tengo acá, tanto en la forma electrónica, ustedes lo pueden encontrar en Burgo Editores, simplemente entrando a la página, pues por ahí lo van a poder ubicar rápidamente. Y la verdad es que es un tema que no tiene fin porque creo que nunca ha tenido la intención de resolverse de fondo más que por medidas populares. Y bueno, pues como todo lo bueno, llegamos al final, pero no sin antes, Carlos, no sé si nos quieras compartir para la gente que esté interesada alguna forma de contacto o algo que tú nos quisieras comentar, alguna plática próxima que tengas, algo así. Yo los invito, por favor, a que se conecten con la página de Carlos Matute en Twitter, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y ahí tenemos mucho material de esto, pero sobre todo de derecho administrativo, donde tratamos de explicar este tipo de cuestiones más allá de cómo pago. En el entendido que si pasa la iniciativa de ley que me presentaste, pues otra vez es no solucionar el problema, porque es equiparar a un trabajador informal al formal, donde le harán pagar ciertas cosas que no tiene por qué pagarlas. Hay que dejar de pensar dentro de la caja y buscar otros esquemas de financiar la seguridad social que, ojo, tiene que ser para todos, sin importar si tiene una relación formal o informal de trabajo. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues a todos los que nos ven, ya saben, en el cintillo aparece el contacto de nuestro invitado el día de hoy. Nuevamente, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, gracias a ustedes que nos ven y nos sintonizan. Y bueno, yo creo que esto da para una segunda, tercera y cuarta parte. Nos estaremos poniendo de acuerdo con nuestro invitado de hoy. Gracias otra vez por estar por aquí. Gracias a ustedes nuevamente y gracias a todo el equipo que nos ayuda a hacer posible la realización de este programa. Y bueno, nos vemos a la siguiente para continuar en Impuestos en FA.